dijeron que no la regresaban porque tenían que regresar muchos otros objetos. Después, como la hicimos muy famosa, porque siempre hablo con la prensa a nivel mundial, y haciendo muchas conferencias de prensa en muchos países distintos, pude lograr que el museo se interesara en esa corona. Entonces la cambió a una vitrina especial, y cuando ya logré que dos partidos políticos austriacos hicieran 4 puntos de acuerdo en el Parlamento de Viena para devolver esta corona a México, se hablaba mucho sobre esa devolución en el Parlamento austriaco. Entonces ellos idearon un plan y dijeron: la corona no la podemos devolver a México porque se va a destruir por el camino, ya es muy grande. Eso fue una excusa barata, porque las momias tienen miles de años y las transportan de países a otros, en avión, en transporte por tierra, etcétera. Entonces mintieron, pero he logrado, después de mucho tiempo, el que haya encontrado una científica 100% conocedora de lo que hacía, alemana, de Berlín, en donde hemos hecho una caja totalmente diseñada para el transporte sin que le suceda absolutamente nada a la corona. Entonces ya no tienen este pretexto de por qué no la devuelven. Entonces ahora en septiembre voy a estar en Austria haciendo marchas, mítines y hablando con políticos y muchas otras cosas más para lograr que finalmente regrese a casa. Y como ya puede ser de vuelta, entonces ahora ¿qué excusa van a poner? Muy bien.